Vale, la primera es leer mucho. Leer mucho, ¿vale? Pero claro, no todo el mundo tiene tiempo para leer. Y entonces, pues bueno. Una hora al día. Sí, yo creo que hay que leer mucho y bueno, pues luego hay plataformas que te resumen libros como Blinklist, en fin, pero hay que leer. Bueno, vale, no quiero leer, pues ve podcast, pero cosas con criterio. No te quedes además en el plano superficial, ¿eh? Podcast como este, Podcast por ejemplo, como ¿no? este, que es profundo, ¿no? Llevamos aquí no sé cuánto tiempo hablando ya. Y lo segundo, pues cuidarte mentalmente y espiritualmente. Cuando digo espiritualmente no me llevo a la religión, ¿no? Sí. Pero yo creo que la mente y espíritu van de la mano, ¿no? Y yo digo, pues un poco buscar ese sentido, ¿no? Que Aristóteles hablaba y que decía que es la eudaimonia. Es el crecimiento emocional, espiritual, o sea, es de crecer como persona, ¿no? Entonces, dentro de esto, leer aporta, sobre todo si lees cosas que te pueden enriquecer esto, pero yo te diría también, y yo lo recomendaría, y es que trabajaras muchísimo la atención. Y trabajar la atención es trabajar el mindfulness y la meditación, que tú bien conoces. Y estas dos cosas son importantes. Pues la tercera, y además el mindfulness, la meditación te puede dar otras cosas, ¿no? Como es que trabajar tus emociones. Sí, ¿qué es eso? Que muchas veces nuestro estrés y nuestras emociones, pensamientos negativos nos los producimos nosotros, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso te puede ayudar, ¿no? Y la última es, pues bueno, dormir mucho. Y digo dormir mucho, ¿no? Dormir bien, tener unas rutinas que son sanas, ¿no? Yo creo que escuché, por ejemplo, a directivos, ¿no? Hay muchos directivos, además que tienen estos directivos estas rutinas es por algo, porque está funcionando, ¿no? Escuché a Patricia Botín, ¿no? Pero también yo creo que Jeff Bezos te va a decir lo mismo y te van a decir muchos. Personas que se acuestan pronto. Pero en España esto ya no funciona, ya tenemos un problema, ¿no? O sea, acostarse pronto, ¿vale? Y levantarse pronto. Pero, vale, si quieres, acuéstate tarde y levántate más tarde, pero tienes que dormir entre 7 y 8 horas. Dormir es importante. Ya. O sea, dormir, meditar y leer, ¿no? Vamos a decir no esos tres puntos, ¿no? Sí, y bueno, evidentemente luego también está la comida y el ejercicio, ¿no? Pero bueno, todo esto. Yo diría que estas cosas, ¿no? Y todo se solapa y todo influye a todo, ¿vale? Ya. O sea, realmente si eres mejor persona, serás mejor líder, ¿no? Es que persona y líder van de la mano. No se puede liderar sin ser mejor persona y no se puede ser mejor persona. Ya. Bienvenidos al podcast El Aprendedor con César López Benito, donde encontrarás charlas para buscar caminos de mejora en lo personal y en lo profesional. Hoy tenemos en el podcast a Arturo Cuenya Soler. Arturo es conferenciante, coach ejecutivo y formador de directivos. Es autor del libro Un propósito más elevado, 3 reglas de un liderazgo consciente. Es profesor asociado de comunicación, liderazgo y comportamiento humano en el IE Business School y en el IE University desde hace más de 8 años. Es experto en liderazgo, coach de comunicación y comportamiento humano en organizaciones. Tiene más de 20 años de experiencia ejecutiva internacional, habiendo trabajado en diferentes países, liderando equipos en España, México, República Dominicana, Francia, Alemania y Filipinas. Con todos vosotros, Arturo Cuenya Soler. ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Un placer. Encantado de que estés en el podcast. Un honor estar aquí con vosotros. Mira, voy a empezar con una frase que oí hace poco de Marshall Goldsmith. Dicen que uno de los más importantes coaches del mundo, ¿no? Y hablaba sobre varias leyes, ¿no? Y una de ellas decía que todos estamos aquí para algo, para contribuir positivamente en algo. O sea, lo importante no es nuestro ego, lo listos que seamos, sino estamos aquí para aportar una diferencia positiva. ¿Qué opinas al respecto? Pues que estoy totalmente de acuerdo. Cuando hablamos de liderazgo hay muchas maneras de enfocarlo, ¿no? Y a lo mejor van por fases de crecimiento personal, pero hay muchos jefes que están en fomentar su ego, digamos que todavía en esas escalas inferiores de la pirámide, ¿no? De la autoestima y de conseguir probar y probarse. Y hay personas que el ego pues ya lo tienen más domado, y siempre haciendo un espacio al ego, porque el ego en sí no es un problema, ¿no? El problema es cuando el ego es negativo, es disfuncional, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues esto les está afectando mucho, ¿no? Entonces, y luego cómo utilizas el poder. También habla Marshall, ¿no? Sí. Al final el liderazgo requiere poder. Cuanto más arriba estás en una organización, más poder tienes. Poder es la capacidad de influir a otras personas.
y hay personas que utilizan pues, de una manera diferente el poder a otras personas. El poder no es malo en sí, pero como lo utilizas, pues... Claro. Además, él dice sobre el poder, que el poder lo tiene el cliente o el jefe, y nunca en la historia ha habido tanto poder como hoy en estos dos sujetos o agentes. Lo que ocurre es que cuando a ti te promocionan primera vez como jefe, eres líder por primera vez, te ponen la tarjeta, bueno, ya no hay tarjetas, ¿no? Ahora la tarjeta digital pone manager y entonces, pues, ¿qué poder tienes? Pues muy poco, porque eres un manager junior, es la primera vez, tienes que todavía ganarte una credibilidad y es un poder que sí, que bueno, pues tienes ahí un poder coercitivo. Pero sí, yo creo que hablaba de los grandes sí. CEOs, ¿no? Por decirlo así, Bien. que el poder que tienen es tremendo, ¿no? Aunque luego, sí. bueno... Sí, claro, sí. o sea, la fuerza que tienen, ¿no? Unos más que otros también, ¿no? Porque están sometidos a un consejo de accionistas, pues más o menos riguroso, pero sí es evidente. Él habla también de una cosa muy interesante, dice que, pero que es algo como muy obvio, pero dice que él lo habla con todos los grandes CEOs, ¿no? Dice que él, que la gente, que los grandes, ¿no? Emprendedores o estos grandes empresarios tienen que darse cuenta que solo pueden cambiar lo que tienen en su mano, ¿no? Y lo que no tienen en su mano, que lo dejen ir, dice. Sí, este es uno de los consejos que todos, pero no solamente los consejeros delegados y los grandes directivos y los políticos, es que todos tenemos que darnos cuenta qué es lo que podemos cambiar y qué es lo que no podemos cambiar. De todas formas, aquí está, ¿no? Este famoso quote que es la oración de la serenidad, ¿no? Puedes ponerle un contexto más religioso o menos, ¿no? Pero dice, Señor, dame serenidad para ser capaz de aceptar las cosas que no puedo cambiar, dame valor para poder cambiar las cosas que sí que puedo cambiar y sabiduría para notar la diferencia. Claro, qué buena. Si tuvieras que resumir lo que hace un buen líder en 3 palabras, ¿cuáles serían y por qué? Bueno, pues un líder en 3 palabras. Vamos a hacer 3 cosas. Marcar la dirección y la dirección adecuada que tenga sentido para las personas que están en tu equipo y que también conecte con el resto de grupos de interés, empezando por el cliente. Segundo, crear una cultura y unos valores que aumenten la productividad, que hagan que ese equipo, esa organización, pues sea mejor en todos los sentidos. Y tercero, hacer que las personas crezcan y cuando crezcan profesionalmente, o sea, digamos que crezcan cognitivamente, de alguna manera, para que sean más inteligentes ellas y hagan más inteligentes a la organización y al equipo, ¿no? O sea, ¿qué 3 palabras decidirías? O sea, por definirlo, 3 palabras. De lo que acabas de decir, ¿qué 3 palabras dirías? Bueno, pues liderar es reducir la entropía, ¿no? Y aunque esto es un término un poco científico y técnico, esta es la definición que hizo un gran consejero delegado. Entonces, ¿te acuerdas de la empresa icónica Herman Miller? Una empresa de muebles y de mobiliario de oficina, no de oficina solamente, pero mobiliario en general, de diseño muy, muy, muy conocida. Y Max de Prix, que entonces escribió un gran libro que se llama El arte de liderar, dice pues esto que yo estoy de acuerdo. Liderar consiste en reducir la entropía. ¿Y qué es la entropía? Bueno, pues la entropía, el término, interpreta la segunda ley termodinámica. Y que lo vamos a poner muy fácil, ¿no? A efecto, para que se entienda. El estado natural de las cosas es el desorden y el caos. Y esto lo vemos todos los días, ¿no? Deja una habitación y durante mucho tiempo esa habitación estará desordenada o estará más sucia, habrá polvo, ¿no? El universo que parece que está ordenado o la ciudad en algunos o este equipo que parece que está desordenado siempre tendrá el desorden con el tiempo. Entonces, el liderazgo consiste en reducir ese desorden y se reduce el desorden con esos 3 criterios que hemos dicho, por ejemplo, ¿no? Pero hay una cosa interesante, nunca puedes eliminar la entropía, igual que no puedes eliminar la ley de la gravedad, pero momentáneamente puedes reducirla. Entonces hay un estado de orden, pues por ejemplo, ¿no? Y además interesante que en liderazgo el talento per se no vale tampoco, ¿no? Porque el talento es importante. Lo vimos en fútbol, ¿no? Acuérdate del Real Madrid de los Zidanes y Pavones, ¿no? Acuérdate del PSG. Tú pones a los mejores jugadores del mundo y la entropía va a operar. No van a poder ganar una Champions, seguramente, ¿no? Pero viene un entrenador que puede reducir esa entropía y hacer que jueguen espectacularmente, que se gane un Mundial, que se gane una Champions, ¿no? Interesante también, ¿no? Dentro de todos estos factores que van a romper o que van a generar más entropía, pues es el estado de condescendencia. Yo tiendo a relajarme. Tengo de alguna manera la barriga muy llena por los éxitos
Y las empresas o las personas, un momento de más riesgo es el momento de éxito, ¿no? Entonces, pues llama la condescendencia va a aumentar la entropía. Ya, ok. Entonces, el buen líder lo que hace es reducir la entropía. El buen líder reduce la entropía para crear más orden, y hay unas reglas también que se va a combatir mejor la entropía cuando tú lideras de una manera, pues, vamos a decir, más masiva. No quiero decir que masiva, es que el poder de decisión o el empoderamiento no radican en unas pocas personas o un club de élite, sino que la empresa realmente distribuye el talento y empodera con lo que esto conlleva, ¿no? Entonces, cuanto más talento tienes, más distribuyes el liderazgo, mejor vas a combatir con la entropía. Pero hay un problema, y es que distribuir el liderazgo, dar muchísimo más empoderamiento a las personas, requiere de más energía, y requiere un liderazgo que tiene que aplicar más energía, porque es más fácil siempre, por ejemplo, tomar decisiones unilaterales. Es más fácil estar con un equipo de personas en las que todos piensan como tú, pero esto sabemos que no es lo más eficaz. Y eso quiere decir que empresas, por ejemplo, como Apple, ¿no? Que seguramente es la empresa, ¿no?, o de mayor capitalización bursátil del mundo, eso creo que es objetivo, ¿no? Está ahí porque es el que mejor reduce la entropía. Bueno, digamos es una manera de verlo, desde luego, y sobre todo de un periodo de tiempo más largo, ¿no? Porque la empresa RIM, ¿te acuerdas de BlackBerry? Se pudo decir que redujo la entropía y consiguió una cuota de mercado de hasta un 40%, ¿no? Creo que fue en Estados Unidos. Pero de ese 40% llegó Apple con el nuevo iPhone y ya está, pasaron del 40 al 0. Ya. O sea, que ahí no supieron ver la entropía, por decirlo así, ¿no? No, pero ahí está, ¿no? Es que requiere continuamente, y cuando digo distribuir el liderazgo, de empoderar más a las personas, requiere de más innovación, más creatividad y aceptar el cambio continuo, ¿no? Para que te das una idea, Jeff Bezos y Amazon, ¿no? ¿Quién se puede imaginar que Amazon desaparezca alguna vez como empresa? Bueno, pues mismamente Jeff Bezos aplica esta teoría, es decir, Amazon, esta es muy grande también para caer, y Amazon en algún tiempo podrá desaparecer. Ahora lo que se trata es de extender ese tiempo lo más en el futuro. Claro. Sí, porque, por ejemplo, ves empresas como General Electric que hacen monstruos, ¿no? Que ya no sigue siendo monstruos, seguramente sigue siéndolo, pero ya no se menciona, ¿no?, en los grandes... Y dentro de esta lucha contra la entropía, pues en cambio de la innovación continua, pues se requiere también crear nuevas líneas de negocio, buscar nuevos clientes y una innovación incluso más disruptiva, ¿no? Sí, me apuras. O sea, que la innovación... Porque el concepto de entropía, que es lo que, ¿no?, lo que todo lo mueve, o sea, todo lo envuelve, el concepto de innovación va un poco... Parece una paradoja, porque la innovación es cambio y parece desorden, pero la innovación también te ayuda, en este caso tenemos el orden de la empresa, bueno, pues la capacidad para crear valor a sus accionistas, la capacidad para crear valor al cliente. Bueno, pues eso sería una entropía negativa. Una entropía positiva sería entonces pues la empresa que no es capaz de generar valor en ninguna de las fases, ¿no? Por lo que dices, y que al final esto repercute en sus resultados. Claro, por lo que dices, la entropía es inevitable. La entropía es inevitable, claro. Y todas las empresas acaban desapareciendo tarde o temprano. Algunas llegan a ser centenarias o más, pero son muy pocas. En cualquier caso, ahí está. Pero ves que incluso hay otra cosa interesante. La entropía también te aplica a ti como persona, claro, y a todas las personas dentro de la organización. Que yo tenga una capacidad superior, ¿no?, para controlar mis emociones, para tener una capacidad de evaluarme objetivamente, para mejorar mi juicio de valor, para tomar mejores decisiones. Bueno, pues esto es una lucha personal contra la entropía. O sea, las personas tenemos que crecer, ¿no? Y digamos una entropía psicológica, ¿no? Y bueno, pues se puede madurar psicológicamente y se puede, digamos que avanzar en diferentes estadios, ¿no?, de carácter. Y digo que carácter, la mezcla entre valores, personalidad, juicios de valor, asunciones, creencias. Bueno, pues crecer, madurar emocionalmente, ¿no?, para tomar mejores decisiones. Y ya para acabar, creo que la mejor analogía es el sistema operativo de un ordenador, ¿vale? O de un teléfono, un smartphone, ¿no? Entonces, hay muchos directivos que pretenden tomar decisiones y liderar empresas en un momento de cambios, en un momento de complejidad increíble, con una iOS
6, ¿no? ¿Te acuerdas de la iOS 6? ¿No? Pues estamos en el 18 casi, ¿no? El 17, bueno, pues es absurdo, ¿no? Entonces, pues pretende ser eficaces, efectivos. Ya. Y cuando una empresa está, digamos, ¿no?, cayendo, por decirlo así, o en un momento complicado, se puede ver a muchos factores y uno de ellos es porque no maneja bien esa entropía, por decirlo así, ¿no? Bueno, digamos que la entropía es más positiva. Claro. Y la entropía positiva es más desorden o menos desorden. Siempre va a haber desorden, de todas formas. Claro. O sea, la entropía cero no existe. Y no me quiero poner muy técnico y muy pesado, pero la entropía cero es, según los astrónomos, lo que era antes del Big Bang, ¿no? Eso es la entropía cero. Entonces, Vale, ahora me gustaría hablar contigo de los modelos de liderazgo, ¿vale? Muy bien. Me hablabas, bueno, pues leyendo tus posts y leyendo tus, vamos, en tu blog, ¿no? Hablas de 5 niveles, ¿no? Sí. Entonces, quería que me hablaras un poco de esos 5 niveles. Bueno, pues el primer, no voy a ir en orden, sino que vamos a ir de izquierda a derecha, pero vamos a empezar por el nivel que afecta a la mayoría de jefes y líderes en el mundo. Pero en todos los niveles, ¿eh? O sea, esto no es un tema de consejeros delegados o gerentes, no, esto es en todos los niveles. Y el nivel central es el nivel de mediocridad, ¿no? Entonces la mayoría de jefes están en un nivel de mediocridad. ¿Y qué significa esto? Bueno, primero, esto lo determinan la mayoría de los empleados que tienen la oportunidad de evaluar a su jefe, ¿no? Entonces evalúan al jefe y, bueno, pues le ponen en niveles de mediocridad. Lo curioso, y esto es lo que le pasa a muchos jefes también, como le pasa a muchas personas, la mayoría de personas sufrimos de sesgos de sobreconfianza. Y lo curioso es que los jefes se van a evaluar por encima de la media en muchas competencias de liderazgo, pero cuando preguntamos a los trabajadores nos dicen otra cosa. Entonces, esto es lo que se llama el gap, la brecha de autoconocimiento. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ¿qué es mediocridad? Pues un jefe mediocre es un jefe que, pues a lo mejor está solamente a la parte técnica o a que el trabajo salga. Puede dar resultados, pero no es capaz de llevar al equipo ni a las personas al siguiente nivel. Es un jefe que no va a implantar una cultura, lo que digo, una cultura sólida, sana y competitiva dentro del equipo, dentro de la empresa. Es un jefe que tiene que crecer mucho más emocionalmente y madurar más emocionalmente. Y es pero porque la persona no está madura emocionalmente. Sí, pero esto nos pasa a todos. O sea, es que no nacimos siendo maduros. Igual que no nazco naciendo el piano, ¿no? La inteligencia emocional... La inteligencia emocional es algo que tenemos que continuamente mejorar. Unos son o están más avanzados que otros y otros menos. Y que, por cierto, este es otro problema. O sea, este jefe mediocre, lo que va a ocurrir es que también va a tener muchísimos sesgos de sobreconfianza, ¿no? Es el efecto Dunning-Kruger, lo llaman, ¿no? Nos evaluamos por encima de la media en muchas cosas. Y es que interesante porque además los estudios dicen que la competencia y la confianza no son correlativos, no necesariamente son correlativos, y que mucha gente además confunde experiencia con competencia, pero tampoco es correlativo. Por eso, pues por eso vemos que hay muchos accidentes de personas que tienen mucha confianza conduciendo, pero a lo mejor iban rápido, ¿no? Porque conducían muy rápido. No, yo nunca he tenido un accidente en 40 años hasta que tuvo uno, ¿no? Y fue fatal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Y esa mediocridad puede ser toxicidad? ¿Puede ser la toxicidad entraría ya psicopatía? Más desplazándonos a los niveles inferiores. Vale. Luego podemos poner una pirámide, donde la mediocridad está en el medio, ¿no? Pero, entonces, la mediocridad en el medio, ¿no? Vale, y ahora vamos a el jefe malo. Vale. Incluso el jefe tóxico. Y esto es un espectro, ¿no? O sea, no necesariamente... Hay muchos niveles de malo a tóxico, ¿no? Pero son jefes que pueden, de nuevo, tener muchísima confianza en sí mismos o lo contrario. En el caso de muchísima confianza en sí mismo ya tienen unos niveles de narcisismo más elevados y más perjudiciales. O no tienen una confianza en sí mismos, todo lo contrario, pero mantienen una fachada exterior o buscan una fachada exterior. Son jefes que no aportan valores sólidos, incluso traen antivalores. Y, por ejemplo, un antivalor es el egoísmo, ¿no? Diría, ¿no? Son personas muy egoístas. Son personas que pueden dar resultados, igual que el jefe mediocre en el corto plazo. Podemos ver que hay un caso muy interesante y es
Bueno, yo he visto personalmente casos como directivos, donde ha habido directivos que se sabía, ¿no? Sobre todo en las empresas grandes, tú tienes una reputación y hay unos rumores, ¿no? Buenos o malos sobre ti, ¿no? Y entonces yo veía que o todos veíamos que esta persona, a lo mejor este jefe era tóxico y a lo mejor pues incluso podía tener problemas éticos, y un secreto a voces, ¿no? Pero el corporativo no hacía nada. Y entonces, pero ¿por qué? Porque daba resultados, ¿no? Entonces, curioso, porque ahora estos jefes tienen sponsors también, ¿no? Como dan resultados, tienen sponsors. Y los sponsors son personas de poder en la empresa que les protegen. O quieren hacer la vista gorda o quieren, bueno, pues mostrarse ciegos ante el problema. Y entonces, pues, y pueden conseguir resultados en el corto plazo, sobre todo porque y se trata de ellos, ¿no? Un poco incumplen la primera regla del liderazgo. La primera regla del liderazgo dice que no se trata de ti, tío, se trata de tu equipo y del bien común y de los objetivos de la empresa y los objetivos del equipo. No se trata de ti, o sea, tienes que madurar ese ego, ¿no? Pero ahí está el problema, que muchos se creen que es de ellos. Entonces, dan resultados, pero por supuesto se presentan como la pieza inevitable, ¿no? Esos resultados son por indispensable, mí, ¿no? ¿no? Indispensable. Ya. Ok. Y cómo, claro, está muy bien la definición, pero como una persona normal, si le toca a un jefe de estos, ¿cómo se gestiona eso? Pues es muy difícil, depende del nivel de toxicidad, ¿no? Si es un ¿Quieres jefe... que definamos cada Sí, nivel venga, y luego hablamos venga, de cómo... Vamos a hacerlo mejor porque todavía se va a complicar el tema claro. y todavía se puede ir a peor. Vale, entonces... El peor es... Venga, o sea, hemos hablado mediocre, ¿no? Hemos dicho mediocre, malo, tóxico, ¿sí? ¿No? Pero esto es un continuo. Sí. Y entonces en tóxico, ¿vale? Ahora nos acercamos al siguiente nivel inferior y es el nivel más perjudicial, que es el jefe psicópata. Y ahora hay que poner rigor aquí, ¿vale? Porque la gente dice, bueno, ya empezamos con... No, aquí el rigor es el siguiente. Hay que diferenciar entre psicópata certificado o no eres un certificado. No es un psicópata certificado. Para empezar, el certificado se compra en Amazon. No, es una broma. Significa que es psicópata certificado y lo determina un profesional, no te puedes hacer una autoevaluación, lo determina un profesional y que, bueno, pues tú sigues un cuestionario, hay varios modelos, pero por ejemplo el PCL 22 de Robert O'Hare, que es un canadiense, la eminencia en psicopatía del mundo. Y son 22 preguntas que van a ver diferentes rasgos psicopáticos de los que si quieres podemos hablar, ¿vale? Entonces, certificados, un 4% en el mundo, un 2%, esto no es mucho. Pero ahora, si hablamos de rasgos psicopáticos, entonces estamos en la toxicidad rasgo psicopático, pero no eres psicópata certificado, entonces esto puede aumentar notablemente. Vamos a hablar de un 14% y hay estudios que lo llevan hasta el 22%. Y esto es serio ya. ¿Qué rasgos hablamos? Narcisismo extremo. Todos somos narcisistas con las redes sociales, las nuevas generaciones, no, pero esto es un narcisismo patológico. Brutal, ya. Hablamos de carisma superficial. Carisma superficial es que tienen la capacidad de engatusarte, comunicar muy bien, hacerte ver que eres genial, pero luego todo esto pues, tiene un propósito que es el fin del psicópata, ¿no? Manipulación. Claro. Ahí sí, se sobrepone con manipulación, ¿no? Maquiavélico, ¿no? Y que son expertos en operar en las sombras. Nunca operan a campo abierto, porque la ventaja del psicópata es hacer que la información pues, no se puede mostrar. Se van a mostrar diferente con diferentes personas y estratégicamente, ¿no? Si tú le interesas al psicópata, vas a ser sus objetivos. Si no le interesa al psicópata, pues te va a descartar, ¿no? Pero incluso las personas que están ahí viéndolo en la barrera son muchas veces los que detectan al psicópata, ¿no? Pero también el psicópata tiene sponsors, ¿te acuerdas, no? De los sponsors. Y esto puede ocurrir, ¿no? Que tiene porque se presenta muy bien, ¿no? Luego, si quieres, podemos poner un par de ejemplos en el mundo corporativo. ¿Qué más tienen los psicópatas? Bueno, falta de empatía emocional. No sienten. La empatía emocional es tú sientes, yo siento, ¿no? El psicópata tiene empatía cognitiva, teóricamente. Él comprende cómo sientes, pero él no siente lo mismo que tú. Pero ahí está, como es tan bueno comprendiendo cómo sientes, él esto lo va a utilizar a su favor. O sea, de alguna manera detectan tu vulnerabilidad, porque tal vez a lo mejor tú te has abierto, y ahí es donde van a atacar. Y yo creo que algo nos dejamos, algún rasgo psicopático nos dejamos, pero más o menos esto sería digamos, un poco el perfil del psicópata, ¿no? Sí, vale. Y luego ya, o sea, hemos dicho, por recopilar, hemos dicho... Bueno, pues entonces tenemos mediocre, malo, tóxico, psicópata, y luego vamos ya por el lado más Vale, pues si quieres antes de ir al lado positivo, vamos a definir cómo
una Muy persona bien. que está viendo este Claro. programa y se identifica que su jefe es así, Ya, inclusive que él es así, ya, ¿cómo puede hacer para ya. intentar solventar esa papeleta en su entorno Bueno, pues si es una organizativo? persona... Claro, hay que tener cuidado también, porque cuando tú empiezas a estudiar o a ver o a leer mucho sobre psicópatas, creas ahí lo que es un sesgo de conformidad, ¿no? Enseguida vas a ver psicópatas en todos los lados, ¿no? Pero hay que ser más riguroso, Como ¿no? la que Entonces, está embarazada que ve embarazada por todos lados, ¿no? Ya, claro, ya, ya. entonces hay que, no, sí, mi jefe es un psicópata. No, no, pero espera, vamos a ver, vamos a ser rigurosos. Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver que es una persona que tú tienes claro que es tóxica contigo, y no solamente contigo, con otras personas, y ya se la ha pillado la matrícula, ¿no? Es un tóxico certificado, vamos a ponerlo. Pues mi primer consejo, ¿vale?, es huye, ¿no? Como una película. No, de verdad. O sea, Si huye, esta persona huye de ahí. tiene poder, sobre todo que tienes tú más poder que ella, pues a lo mejor puedes cambiar las cosas, ¿no? Pero si esta persona tiene poder en la empresa, y el poder es la capacidad de influenciar las personas de poder de la empresa, las personas de arriba, pues entonces, oye, pero huir a veces no es fácil. Hay personas que no tienen problema para huir, porque yo tengo 23 años, tengo mi vida de momento resuelta porque no tengo que pagar hipotecas y no pasa nada. Sí, los Pero, millennials y esto los, es, digamos... esto es. Pero, ¿qué ocurre? Que hay personas que no pueden huir. Y entonces tienes que llevarlo con él. Y pues mi segundo consejo es que, bueno, pues de alguna manera desarrolles la ecuanimidad. ¿Y qué significa esto? Pues que al mal tiempo, buena cara. Y ya es muy fácil decirlo, pero ¿a qué me refiero con esto? Bueno, pues que intentes hacer todo lo posible para no llevarlo a un plano personal. Y sobre todo, y esto es muy importante, estos problemas del trabajo, o bien cognitivamente los pongas en una perspectiva diferente, ¿no? Lo que llaman en la psicología el reframing. Esto le pasa a muchas personas, no soy la única persona que pasa en el mundo, esta persona pues tiene, bueno, pues la vida sigue, de alguna manera, O sea, remarcarlo, que si remarcarlo entiendo lo que quieres cognitivamente decir. para... bueno, pues conseguir que las emociones negativas que esto te va a generar no vayan escalando, porque tú no eres una persona que rumiará el problema. ¿Sabes lo que Claro, es como las vacas? claro, ¿no? Rumiar. El efectivamente. problema es que tú vas a estar y una y otra vez, y sobre todo por la noche, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Entonces, Lo que decía Goldsmith, ahí que está. decía, déjalo. Claro, pero muy Claro, fácil. porque no tiene poder. Claro, claro, Muy claro. fácil. Pero es totalmente de acuerdo. Pero vamos, digo, que va un poco en la ley que decía este hombre. Yo también recomiendo, y si quieres lo hablaremos más adelante, es trabajar la compasión, porque la compasión es la respuesta. Tú, a diferencia de la empatía, compasión puedes mostrar hasta la persona más despreciable del mundo. Eso no significa que coincidas con ella, pero a ti esa persona no te está generando los sentimientos negativos. Entonces, ¿cómo se sobrevive a un jefe tóxico? ¿Haciendo esto que estás diciendo? Pues se sobrevive y, por supuesto, en este interín cambiar. Claro. Cambiar. Yo te lo pongo de una manera muy práctica porque esta persona tiene poder, pero si no tiene tanto poder y se puede denunciar esos comportamientos, también puedes buscarte aliados, deberías también ganar ese poder. Búscate aliados dentro de la empresa, ¿no? Y de alguna manera, pues... Claro, es que hablamos que cuando la persona es tóxica ya, hay veces que puedes tener un jefe mediocre, un mal jefe que haga mal las cosas, o contigo sea pues más... injusto, vamos a ponerlo. Puedes hablar con él, muchas veces es inconsciente, ¿no? Y puedes hablar con él y puedes replantear el... De hecho, esto es una manera de afrontar el conflicto. Puedes prepararte una conversación y decir, mira, esto, cómo dices las cosas de esta manera, cómo haces las cosas de esta manera, crea mis sentimientos de estrés, crea mis sentimientos de ansiedad y quiero trabajarlo y quiero pues un poco poner de mi parte, ¿no? Pero es como... Entonces, y traes ejemplos, ¿no? Sí. De alguna manera, pues esto nos puede ayudar. Sí, te entiendo. Oye, te he oído hablar alguna vez que no sé si es un concepto tuyo o que tú lo dices, que es el concepto de jefe supergallina. Sí. ¿Qué ese es él? Es mío y no es mío, ¿no? Es mío porque me lo he hecho mío. No, pero, Claro, por supuesto. pero esto lo escuché por primera vez en una charla TEDx, Margaret Hefferman, que es una consejera delegada de una empresa, hizo una charla TEDx muy interesante, que habla sobre un estudio biológico que se sucedió en 1988 y lo exporta en la analogía perfecta en la empresa, ¿no? Entonces, William Muir, que era un biólogo muy importante de la época, se le ocurre una hipótesis, ¿no? Cómo crear una supergallina. Y se entiende la supergallina, la capacidad de esta gallina para poner más huevos que el resto, ¿no?
Entonces, hace un experimento científico. Los experimentos científicos tienen que tener un grupo de control, ¿no? Entonces, primero el grupo crea un grupo de supergallinas que coge las gallinas de cada lote, que son supergallinas porque en este lote pone más huevos, en este lote pone más huevos, en este lote pone más huevos, ¿no? Y las junta. Y las cría durante una generación. 6 generaciones, son 9 meses. Y luego tenemos un grupo control de gallinas, que son gallinas como tú y como yo, que somos normales, y ponemos huevos a una cantidad razonable. ¿Y qué ocurre después de esos 9 meses? Que las gallinas, supergallinas, solo sobreviven 3. Tienes que ver la foto de cómo sobreviven, porque la foto está por ahí en internet. Sí. O sea, tenía menos plumas que un indio peleado, vamos, o sea, era una cosa increíble. O sea, sin plumas prácticamente y muy, muy afectadas, ¿no? Y el grupo control, pues todas las gallinas están estupendas y están poniendo huevos a una cantidad razonable. Entonces, ¿por qué esta analogía y por cómo se explica esto, ¿no? Pues, primero, ¿por qué? ¿Por qué sobreviven 3 supergallinas? Que esto también pasa en el mundo de la empresa. Porque las gallinas de cada lote, las supergallinas, eran gallinas alfa. Ajá. Y la gallina alfa es una gallina más agresiva, es una gallina que hace bullying, es una gallina que tiene el mejor sitio en la granja para estar, el mejor acceso al agua, a la comida. Y consigue su productividad a expensas del resto. Y tú pones a todas estas supergallinas juntas y al final pues se crea el Madrid de los galácticos, ¿no? Ok. Y entonces en las empresas pasa esto, porque pasa muchas veces, tenemos una supergallina que da la casualidad que es el perfil de la persona muy inteligente, muy brillante, a lo mejor en un plano visionario, estratégico, con muchísimos conocimientos, muchísima expertise y que da muchos resultados. Y claro, es muy difícil desprenderse de la supergallina, pero esta supergallina tal vez esté contagiando al resto, o sea, está creando un daño increíble, ¿no?, al resto del equipo. ¿Es un Cristiano Ronaldo? Bueno, pero la diferencia... O sea, un ejemplo un poco... No, Cristiano Ronaldo para mí es el ejemplo de supergallina, pero es que en el fútbol funciona, en la empresa no funciona. En el fútbol los objetivos son muy fáciles. Tienes un tío como Cristiano Ronaldo que te mete 50 goles, ya está, él gana solo los partidos, ¿no? Pero en la empresa los objetivos son muy ambiguos y se requiere muchísima potencia cognitiva, ¿no? Y entonces para que tú pongas tu potencia cognitiva con la mía necesitamos colaborar y necesitamos tener una armonía diferente. Sí, claro. Ajá. Ya. Entonces la supergallina va a afectar. Entonces, la siguiente pregunta es qué hacer con la supergallina. Claro, efectivamente. Pero ya si quieres vamos después a la parte de coaching. Vale. Con un supergallina o con, ¿no?, ese tipo de... Bueno, estábamos hablando de los... Ya estábamos, digamos, como mejorando el tipo de jefe, ¿no? Por decirlo así. Hemos ido de menos a más, ¿no? ¿Cómo decirle no a un jefe que es problemático en el rango que tú quieras decírselo? O sea, definir, ¿vale? Para que no te odie o que no te tenga tiña, ¿sabes? No sé cómo decirlo. Para que de alguna manera le digas, oye, no hago esto y que la cosa fluya y que funcione. Bueno, lo primero es cuando dices no porque realmente has dicho muchas veces sí, porque esto tampoco quiero que se malinterprete. Y entonces consiste en decir no y entonces tienes un problema, que te han puesto la etiqueta de Mr. No. Y hay mucha gente por ahí claro. Que también es un problema, ¿no? O sea, no solamente el jefe, sino las personas que también pueden estar ahí. Pero bueno, vamos a poner que es una persona... Lo primero que tienes que tener es credibilidad. Y tienes que tener poder. Y es un poder que te da la credibilidad, que no es un poder de título, eso lo tiene tu jefe, pero tienes credibilidad porque te lo has ganado. O sea, tienes una reputación. ¿No? Claro, efectivamente. Muchas veces yo he visto cómo esas personas, que muchas veces tienen más poder de las que creen, han trabajado en una empresa durante mucho tiempo, han ganado ese poder porque son personas muy resolutivas, son personas que se llevan muy bien con los demás, son personas que dan, no que toman todo el día, ¿no? Y tienen esa reputación, ¿no? Y llega un nuevo jefe. Y a lo mejor ese nuevo jefe quiere traer a su equipo. Y por lo que sea, pues te quiere prescindir de ti o quiere hacerte la vida diferente o imposible Y entonces pues tú te intentas adaptar porque haces todo lo bueno por adaptarte a ese jefe, pero has caído en desgracia con este jefe y es totalmente injusto. Y llega un momento en el que tienes que escuchar ese poder. Y tienes que decir no. O sea, eso es una forma de conflicto también. Entonces hay cosas que no tienes que permitir. No tienes que permitir que te falte el respeto a un jefe nunca. Y no necesariamente falta el respeto es que te alce la voz, sino que utiliza palabras o sarcasmo o etiquetas que no son justas, ¿no?
tienes que ver también que los objetivos y que el trabajo que te des es razonable. Y que si te está mandando 200 cosas y solo puedes hacer 100, pues tienes que decirle que hay 100 cosas que no puedes hacer y que esto es lo que hay, que elija prioridades. Pero bueno, yo siempre te digo, intenta hacer esto de una manera en la que no lo lleves al plano personal y que además seas capaz de pues enfocarlo con constructividad también. Porque cuando llegas al plano personal, lo que vas a hacer es escalar el conflicto. Entonces, ¿cómo mantener la seguridad? ¿Vale? Pero con un criterio de positividad. Tu tono de voz, tu manera de comunicar las emociones. Es decir, oye, mira, me estás causando un poco de estrés. Es diferente a decir, piazo cabrón, me estás causando un estrés acojonante, ¿no? Esa es una diferencia, ¿no? Ya, me entiendo. ¿Y puede ocurrir algunas veces que ese jefe, que puede ser un jefe tóxico, pueda ser a la vez también un trampolín para tu carrera? Porque hay gente que puede ser tóxica, pero sí puede generar... En política lo vemos todos los días. Tenemos jefes tóxicos, políticos tóxicos, que promocionan a las personas más incompetentes arriba, porque son los pelotas y las personas que más han adaptado al jefe tóxico. El problema es que si tú eres una persona de talento y con un criterio y una capacidad de pensar independientemente, y a la vez ser humilde también para cambiar tu postura, ¿no? Lo que decía Rey Delio, ¿no? O sea, contrata personas que son abiertas de mente, pero también flexibles, ¿no? Bueno, pues esas son las personas que buscamos. Es una persona que eres independiente también y que, oye, pues no estoy de acuerdo, ¿no? Porque tienes un criterio y tienes un... Pues eso al jefe tóxico no le va a gustar. Ya. Pero, sin embargo, las personas mediocres o las personas que sí, ¿no? O sea, ¿te acuerdas los muñequitos estos que están en los coches, las películas, que hacen así, ¿no? Lo llaman los bubble yes, ¿no? Pues, bueno, hay empresas que directamente no quieren a este tipo de gente. Yo no quiero un bubble yes, no quiero una persona que me diga sí. De nuevo, esto pasa en política, muchísimo, pero en el mundo de la empresa, que está por delante, en evolución, pues no debería pasar. Ya. Un concepto que también he visto en tus posts de LinkedIn, etcétera, hablas el tema de liderar como un coach. Ese punto me gustaría que lo... Muy bien. Pues, ¿te acuerdas que me preguntaste al principio las tres áreas, ¿no? Dirección, cultura, valores y luego coach, ¿no? Pues esta es, al final, tu máxima prioridad, hacer que tu gente sea mejor. Vale. En un plano profesional, pero en un plano personal también. Porque persona y profesión van de la mano. Y no se puede solapar. Entonces, cuando digo persona, son valores... Cuando digo persona es inteligencia emocional, etcétera. Entonces, un jefe coach tiene que ser capaz de ayudarte y bueno, pues tiene dos palancas fundamentales. Una es el reconocimiento o el feedback positivo y otra palanca es el feedback correctivo o el feedback negativo. Y un gran jefe coach tiene que utilizar más la palanca del feedback positivo, pero y todos tenemos que saber que no podemos avanzar al siguiente nivel de crecimiento solamente con feedback positivo, sino que se pasa al siguiente nivel con feedback negativo. Pero fíjate que el gran jefe coach, que es creíble, que te ha dado muchísimo reconocimiento, es el jefe que más te va a abrir la mente y te va a decir, oye, macho, aquí no estás haciendo un buen trabajo, o tienes un problema aquí, o tienes un área de mejora aquí, tienes una oportunidad, y tú vas a estar más abierto a esto. Y es un jefe que continuamente tiene conversaciones contigo. O sea, no esperas, por supuesto, a la revisión del rendimiento. Tú has hecho la revisión del rendimiento en alguna empresa, ¿no? A los 6 meses tiene que evaluarte tu jefe o tiene que evaluarte, mejor de los casos 6 meses, pero muchas veces es un año. Y de repente estás escuchando a tu jefe que tienes problema y tú estás mirando y decir, pero pedazo, o sea, tío, ¿y esto no me lo has podido decir antes? Y además me estás tocando en mi bonus anual. Es que esto, macho, tío. Entonces esto no es así. Claro. Ya. Entonces, un jefe coach es un jefe coach individual y hace que las personas pues sean mejores personas y mejores profesionales, tengan más capacidad de aportar cada vez más, asumir más responsabilidad, tomar mejores decisiones y esto es importante, este jefe coach está en el plano individual como en el plano de equipo. Porque es un coach individual y equipo, que es lo mismo, pero hay cosas que también son diferentes. Hay cosas que no se solapan, ¿no? Entonces, este jefe coach tiene que enseñar al equipo a comunicarse mejor, a resolver los conflictos mejor, tiene que contribuir a que el equipo comparta valores, que son los primeros valores que ha implantado el jefe coach. Y cuando digo valores, digo comportamientos. No los unicornios de colores que escuchamos todos los días como excelencia, integridad. No, vamos a ver, sí, excelencia, pero ¿a qué me refiero excelencia en este equipo? A esto y a esto.
Y entonces esto, pues continuamente. Entonces hace que el equipo sea mejor y que las personas sean mejores. ¿Y tú crees sinceramente, o sea, tú crees que entre un líder que da órdenes, ¿no?, y un líder que ayuda al equipo a crecer, la diferencia es sideral, evidentemente, pero entiendo que muchas veces va más en la persona, más que en la función de... Sí, una parte del liderazgo es la parte del autoconocimiento de la personalidad. Y hay personas que tienen una personalidad más natural, pasiva, conciliadora, no le gusta el conflicto, llevan mejor las órdenes, siguen protocolo, y hay otras personas que son más combativas, más dinámicas, más de poner la opinión, de luchar por... Entonces, bueno, las dos, no hay ni mejor o peor, sino que hay esta tiene virtudes y carencias, ¿no? Entonces, y hay un jefe que... Pero cuidado, que esto también es importante. Es que a veces tú tienes que a veces, depende, hay una parte que es un liderazgo situacional. ¿Qué equipo tienes? ¿Qué gente tienes ahí? O sea, a lo mejor, oye, hoy toca ser más autoritario, porque es que no es que no lo pillen, es que no lo quieren pillar. Y entonces tenemos un problema a lo mejor con un empleado tóxico. Y tú estás diciendo, vamos a escalar esa montaña de ahí, pero el tío, macho, el cachondo se va para allá. Digo, pero espérate que te lo explique, no, que es que esa es la montaña que hay que escalar. Pero el tío sigue yendo para allá. Entonces, ya, pues, hay otra manera en la que hay que decir las cosas de otra forma, ¿no? Decir, mira, pero es que, perdona, pero esto no es así, ¿no? O hay alguien que tengas que parar en algún momento porque está faltando el respeto. Decir, oye, por favor, yo esto no lo voy. Entonces, o tienes que microgestionar en algunos momentos porque la persona es muy junior y no sabe hacer el trabajo. Y tienes que explicarlo bien el trabajo. Entonces, un poco para que te hagas una idea, en las herramientas que tiene un gran jefe coach, hay una que es roja y que la sacas en caso de emergencia, se llama microgestión jefe autoritario. Pero tienes que sacarla con muchísima responsabilidad y meterla enseguida, porque como estés todo el rato con esta herramienta, esto no funciona. ¿Y tú crees que un jefe, ¿no?, de esa calidad o de esa categoría tiene que tener mucha empatía? La empatía siempre tiene que estar ahí, pero yo creo que más allá de la empatía, no, yo creo, no. O sea, la ciencia demuestra y cada vez en el liderazgo se está estudiando más esto, el papel de la empatía tiene sus límites y que más allá de la empatía está la compasión. Y un gran líder tiene que liderar con compasión. Y ahora, si quieres, explicamos las diferencias, pero digamos que la compasión tiene una base de empatía, pero va más allá, ¿no? Entonces tenemos la empatía cognitiva. Acuérdate, el psicópata era muy bueno en la empatía cognitiva, es la que desarrollamos cuando tenemos 6 años, 7 años, se llama teoría de la mente. Yo tengo la capacidad de poner intenciones en otras personas, saber ponerme el zapato a otras personas. Tú sufres, yo no necesariamente sufro, pero comprendo tu sufrimiento. Esta es la empatía cognitiva, si quieres, la empatía fría. Y luego está la empatía emocional, que es la empatía bueno, pues no pueden experimentar los psicópatas, ¿no? Y es tú sientes, yo siento. Y entonces esto es puras neuronas espejo en actividad, y entonces tú estás mal, yo estoy mal. Y esta empatía es importantísima, igual que la empatía cognitiva, las dos. Pero la empatía caliente, vamos a poner, que es la empatía emocional, tiene 3 problemas. Y el primero es que es sesgada y limitada. Ajá, yeah. Yo soy más empático con las personas que son agradables a mí, soy más empático con las personas que son de mi círculo. Pero si no eres de mi círculo, no eres de mi cuerda, no soy tan empático a lo mejor. La segunda, y es que de esa empatía a su contrario, que es y esta palabra es una palabra alemana, porque no hay una palabra española técnica, es una palabra alemana que se utiliza a modo científico, que es el Schadenfreude, que se llama en español algo parecido al regodeo. Tú te sientes mal, yo me alegro porque te sientas mal. Y en el mundo de la empresa pasa mucho esto, ¿no? Yo quiero tu trabajo, sí, te va mal, me va mal. Pero muy en español, mundo, además, ¿no? Muy español. Muy español, claro. Y pasa en el fútbol, ¿no? Claro, Tú cuando ves sí, o en política. Claro. Porque el Schadenfreude se da, primero, por envidia y celos. Envidia, ¿no? Y celos, pero envidia, sobre todo eso que tenemos todo el mundo, pero que nadie reconoce. Y por eso se crea el término envidia sana. Sí, claro. Eso solo ocurre en España, lo de envidia sana. Sí, en Estados Unidos se pone dices envidia sana y vamos. Se mueren de la risa. Claro. Y superioridad moral o sentimiento de injusticia, ¿no? Y lo último de la empatía, también que tiene su parte coja, es que te puede llegar a quemar. O sea, todo el rato. Entonces, la respuesta es la compasión. Y la compasión es, tú sientes, yo comprendo cómo sientes, pero yo no necesariamente
tengo que estar de acuerdo con lo que sientas, pero es más, si aquí está el componente clave, estoy inclinado a ayudarte. Y ayudarte puede valer, cuéntame lo que te pasa, te voy a escuchar, ¿no? Aliviar tu sufrimiento, ¿no? Vale. Entonces, y en el ámbito del jefe coach, ¿no? Yo tengo que generar una conversación difícil contigo, la tengo que hacer con compasión. Primero es honesta, te digo la verdad, y no mando con chirigotas y no le pongo mermelada a mis palabras para que lo lleves mejor. No hago el sándwich, mixto. No lo hago, ¿no? Directamente digo, oye, mira, macho, ya sabes cuáles son tus fortalezas, pero ahora la conversación que ocupa aquí es que tenemos un problema, tío. Tenemos que hablarlo. Pero yo te quiero ayudar. Y además es que lo demuestras con todas las intenciones, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de reglas y principios para llevar estas conversaciones difíciles, que es lo más complicado que tenemos. Claro. ¿No? Que hay gente que no tiene ningún problema de decir que tienes un problema, pero como te lo dicen, ¿no? Pues entran como un elefante en una ¿qué se dice? ¿Cristalería o cacharrería? Cacharrería. Sí, claro. Vale, entonces, ¿cuál es justa la línea que define empatía y define compasión? O sea, ¿dónde está? Es muy difícil definir esa línea, ¿no? Bueno, es una línea personal. Tú, de hecho, además, técnicamente sucede en diferentes partes del cerebro. Pero bueno, vamos a llamar la empatía compasiva, ¿no? Que se le puede llamar así también. Sucede porque tú generas emociones positivas y no te quedas paralizado. ¿Vale? Tú generas emociones. Esto se descubrió los neurocientíficos lo descubrieron diciendo a los budistas que meditaran sobre la compasión, ¿no? Y entonces, pues bueno, primero meditaban sobre la empatía, luego sobre la compasión, y decir, oye, medita sobre este problema, estas personas que están experimentando sufrimiento, y entonces en la tomografía por posiciones le iban diciendo, pero bueno, ¿qué estás haciendo, tío? Porque estoy viendo que tú estás generando emociones en tus zonas de recompensa del cerebro. Y dice, no, tú ¿qué me has pedido? Que medite la compasión. Ya. Entonces son emociones positivas, pero no es, por supuesto, el Schadenfreude. Entonces, si tú tienes compasión, puedes mostrar compasión con cualquiera, hasta con Putin, pero eso no significa que tengas que estar de acuerdo con él, ¿vale? Ni que tengas que hacer que pague por todo lo que ha hecho. Y luego puedes mostrar compasión, bueno, pues con todas las personas, o sea, no necesariamente con un número reducido de personas, ¿no? Y que esto es lo más importante, no tienes que estar de acuerdo con la persona. Yo estoy dispuesto a aceptar tu sufrimiento en el corto plazo, tu malestar en el corto plazo, porque en el largo plazo sé que va a ser mejor para ti. Y de hecho, ya para finalizar, macho, si es que nos han educado a todos con compasión. Claro, es lo que te iba a decir, es que la catolicismo, misericordia, no va todo un poco en esa línea, ¿no? Hay que tener cuidado, que mucha gente... Nuestra cultura. No iba yo por esa parte, pero primero hay que tener cuidado porque la compasión es todo lo contrario a dar pena, ¿no? Bueno, pero eso por si acaso alguien lo... Claro, por supuesto. Y luego, no, me refería a cuando éramos pequeños, tío, y nuestra madre decía... hacer los deberes, y tú te cogías una pataleta porque no me apetece, porque quiero estar hasta las 10 de la noche jugando con mis amigos, que hagas los deberes, y que me da igual, que hagas los deberes, o sea, y esa seriedad, es decir, esto es lo que hay, lentejas, lo comes o lo dejas, ¿no? o lo dejas, y esto es pura compasión. Entonces al final lo bueno de todo esto es que ya de alguna manera la tenemos muy dentro. Ya. Me gustaría ir a un tema también muy relevante del mundo de las empresas, organizaciones y tal, que es el tema del feedback. El arte de dar feedback, ¿no? Sería, ¿no? Sí. Que muchas veces es un tema muy, muy relevante, porque, bueno, yo he visto que muchas veces dando un feedback que se supone que es muy, ¿cómo decirlo? Muy sincero y muy claro, luego lo utilizan en tu contra, ¿sabes? Hay un framework, hay una matriz que publicó hace ya tiempo una coach muy importante de Silicon Valley que se llama Kim Scott, que publicó un libro, fue una antigua ejecutiva de Google que se hizo coach, ¿no? Y entonces el libro, no sé cómo se traduce en español, pero en inglés es Radical Candor, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo cojo su framework y utilizo la compasión, ¿no? Entonces, utilizando lo suyo y lo mío, yo te diría que entonces hay una matriz, ¿no? Donde hay unos jefes, los dos puntos de la matriz son las abscisas y las ordenadas, ¿no? Entonces está el jefe que te da cariño, el jefe que es cercano, ¿no? Y luego en el otro lado también está el jefe que te exige. Entonces al final además estas dos cosas cuando se alinean responden al patrón que siempre se da. Es decir, cuando preguntas a un jefe, ¿cuál fue ese jefe tan cojonudo que tuviste? Que siempre dicen las personas, todos ordenan un patrón que era
una persona que me exigía mucho, pero estaba ahí, macho, para apoyarme en los momentos difíciles, para darme aliento, confiaba en mí, ¿no? Entonces, la combinación perfecta es, Kim Scott dice radical candor. Entonces, es un jefe que te exige y es un jefe que te da cariño. Yo lo llamo cariño riguroso. Y entonces es un jefe que tiene conversaciones honestas, pero también da muchísimo feedback positivo. Feedback es auténtico, generoso y objetivo, y muy informal, toneladas de reforzamiento. Pero también tiene esas conversaciones contigo. Oye, tienes que mejorar esto, o ha habido un problema, y eso es lo mejor, ¿vale? Pero hay jefes que a lo mejor solamente se preocupan por el cariño y que tenemos, pues, que no exigen. Y entonces esto es lo que se llama la empatía ruinosa, según Kim Scott. Digamos que el radical candor es lo que yo llamo la compasión honesta, sí. Pero Kim no lo llama compasión honéstica. Y ahora, esto sí lo llama Kim Scott empatía ruinosa. Y aquí está el sándwich. En la empatía ruinosa está el sándwich, es el jefe, ¿no? Que te dice lo bueno, luego malo. Sí, pero sobre todo es el jefe que mantiene una conversación contigo, pero tiene miedo de tu reacción, no quiere herir tus sentimientos. Si quieres, esto es puro empatía emocional. Es decir, lo quiero. Y entonces te va a dar muchos rodeos, y hay personas que se van a quedar con la parte del pan, pero va a desechar el contenido, o en fin. Ya. Y es un problema, porque no está atendiendo. Por ejemplo, tenemos una super gallina en el equipo. Ya sabemos cuáles son pero es que tú tienes un gran problema. Entonces tú, como coach, tienes que enfocarte a una cosa prioritaria, que son las debilidades fatales, que son lo contrario de debilidades. Debilidades fatales, es decir, es ese problema que tienes, tío, que es como un nubarrón que todo el mundo está viendo y que tienes muchas virtudes, pero todo el mundo ve ese nubarrón y ya no hay rayos de luz que traspasan el nubarrón. Debajo está ni cariño ni exigencia, la manipulación. Entonces es este jefe que te mete unas películas de Hollywood porque quiere protegerse él mismo. El de arriba, por lo menos, dice no quiero herir tus sentimientos. Pero aquí está abajo el cabrón, es que está, que no, es el que te mete mucho. Lo que pasa que yo creo que al final se coge antes a un mentiroso con cojo, ¿eh? Sí. A los mentirosos los coge, Sí. a ver, no, Sí. depende digamos, Sí. la calidad que tenga de montárselo el tío, ¿no? Puede ser. Pero a un mentiroso se le pilla. Es que no sé, al final es fácil. No es de Marsa esto, pero esto es de un directivo que ya falleció hace tiempo, que llevó a Continental Airlines, lo que era antes Continental Airlines, Gordon Bethune se llama, que dice, macho, nunca tienes que mentir ni a tu abogado, nunca tienes que mentir a tu médico y nunca tienes que mentir a tus empleados. El cabrón no decía a la mujer, ¿no? Qué bueno. Ya. Está bien. Y sí. Bueno, y luego tenemos en el eje de abajo, es decir, te exige mucho, pero no te da cariño, y lo que conocemos, el Mourinho de toda la vida, ¿no? Que entra a matar. Ya. Bueno, pues los Steve Jobs, los Jeff Bezos, que son personas que tienen muchísimas virtudes, pero que podrían ser más efectivos en el feedback y conseguir a lo mejor hasta más cosas, ¿no? Me gustaría comentar, que creo que además viene muy bien ahora con lo que estás diciendo, el tema de la seguridad psicológica, el concepto de Amy C. Edmondson, ¿no? Sí. Que habla sobre que los equipos más exitosos sí. Lo que tiene es una seguridad psicológica importante, ¿no? Bueno, esto lo descubrió Amy hace ya mucho tiempo en el sector académico y en el mundo de los hospitales, pero después lo corroboró Google. Sabes que Google es una empresa científica, ¿verdad? Es una empresa que no va a contratar a una consultora para que le diga qué es la seguridad psicológica, va a decir, no, yo tengo que demostrarlo por mí mismo con mis datos, ¿no? Analizó 180 equipos, miles de personas, y qué era lo que determinaba los mejores equipos en productividad, en rendimiento y también en bienestar, ¿no? Y de 5 cosas, la prioritaria por encima de que tengan una meta compartida, por encima del tamaño del equipo, la personalidad del equipo, por encima de todo la seguridad psicológica. Y esto fue ya Entonces, Amy descubrió esto, que los equipos en el sector médico, los mejores equipos en resultados eran los que más errores tenían. Dice, ¿cómo es esto? O sea, ella revisaba sus datos y decía, no puede ser. O sea, se me está yendo la tesis doctoral por el garete, vamos. O sea, y entonces se dio cuenta de que, claro, es que tenía más datos porque reportaba más datos. Perdón, tenía más errores porque reportaba más errores. ¿Y por qué reportaba más errores? Porque no los escondían debajo del cajón, ni debajo de las alfombras, ni señalaban a otras personas. Asumían los errores las personas y los compartían con criterio de aprendizaje y con criterio de llegar hasta la raíz del problema. Entonces, la seguridad psicológica
es el estado emocional, vamos a ponerlo, y psicológico, donde las personas en un equipo pueden mostrar sus opiniones y sus pensamientos en voz alta, y esto es importante, sus sentimientos también, pero siempre con constructividad y responsabilidad. Me explico. Ya, si yo estoy enfadado, pues hay maneras responsables de mostrar mi enfado, que no ventilar mi enfado, ¿no? y cagarme en todo el mundo, ¿vale? Que no hay que gritar, que también muchas veces el comportamiento no verbal lo dice todo, ¿no? Y comunicamos todo el tiempo. Pero esto, yo el concepto de seguridad psicológica lo entiendo en una organización, en un grupo de gente, y lo entiendo en una persona. Es decir, al final es un concepto muy de que sale del humano, del individuo, y se traslada al grupo, ¿no? Es muy interesante lo que dices, porque hay veces que hay seguridad psicológica, pero la persona no hace honor a la seguridad psicológica y sigue teniendo miedos. Hay 4 miedos en el trabajo, principalmente, y se solapan, ¿vale? Se solapan 2 y 2. El primer miedo es, no quiero parecer negativo e incompetente. ¿Cuántas veces has estado en una reunión, macho, y no has abierto la voz, no has hecho una pregunta o han sacado el anacronismo, el tecnicismo y digo, ¿qué es esto? O sea, no, tendría que saberlo. Y te callas. O a lo mejor algo, pero te callas. Y los 2 siguientes es no quiero parecer negativo ni conflictivo. Entonces, ¿cuántas veces te has callado, pero tenías que haber dicho algo en una reunión porque alguien en otro departamento está haciendo algo que nos está perjudicando a todos? Ya. Esto también muchas veces con la personalidad, ¿no? Esa personalidad más armónica. Claro. Y entonces lo que hace la seguridad psicológica es mezclar la responsabilidad con la seguridad. Porque claro, yo puedo tener mucha seguridad, pero tengo que tener responsabilidad, macho, tengo que ser digno de esta seguridad. Claro. Entonces, claro, yo tengo que ser disciplinado. Y entonces, pues, lo que hace es pues, fomentar el conflicto positivo, ¿no? Ya. Pero, y las personas en un equipo se pueden sentir vulnerables. Damos por hecho que todos somos competentes, pero lo que no damos por hecho es que todos somos vulnerables, pero nos callamos porque no... Entonces, lo que has dicho antes, hay personas que pueden tener esa predisposición de seguridad psicológica natural y ser más seguras y sacar sus pensamientos, pero están en un entorno donde enseguida no pueden, se les vuelve en contra y entonces ya pues pierden esa condición. O personas que tú les das todo para que tengan seguridad psicológica pero siguen con miedos. Bueno, ahí estaría tu parte de coach ayudarla, ¿no? ¿Y tú crees que, claro, si el jefe coach identifica eso, lo puede ayudar? Jefe coach, tienes que ir con esa persona que tiene problemas ahí o que está rompiendo la seguridad psicológica. Una supergallina se carga la seguridad psicológica en un plis. Claro, efectivamente. Vale, pero como jefe, Michael Jordan, como ¿no? coach de equipo, eres el principal responsable para velar y proteger esa seguridad psicológica. Y recordarlo todos los días. ¿Vale? Pero eso no significa que todo tenga que ser armonía. Nos decimos las cosas a la cara, pero nos las decimos bien, y si hay un problema, macho, o si esto creo que no va a funcionar, lo vas a decir, ¿no? Es que el conflicto positivo es lo que se tiene que fomentar. Lo que hay que reducir es el conflicto negativo. ¿Y tú crees que en un entorno competitivo en el que vivimos y en que muchas empresas están sumidas, ¿no? Un entorno competitivo durísimo, ¿no? O sea, donde cada uno aquí, ¿no? quiere superar, quiere, ¿no? crecer en la escalera. ¿Crees que todos estos conceptos... Claro, este es el problema, que en un entorno competitivo donde la competitividad es... yo quiero el puesto de todo el mundo y esa competitividad interna es disfuncional o no es sana, y eso se produce pues porque los jefes, los sistemas, lo incentivan. Las curvas de distribución forzosa donde comparamos los ratings, pues eso se carga en la seguridad psicológica. Claro. Pero hay compañías, bien por Google o bien por Amy, que saben que la seguridad psicológica tiene que estar ahí. Por ejemplo, y además hay que asociar la seguridad psicológica con la mente de crecimiento de Carol Dweck, ¿vale? Sí. Estoy pensando en Microsoft y Satya Nadella. Lo primero que tuvo que... ¿sabes? Microsoft, una compañía que estaba cargándose la seguridad psicológica y se estaba generando una mentalidad fija que estaba afectando la innovación y la creatividad. Entonces Satya Nadella dijo, o sea, primero hay que atacar la cultura, hay que cambiar esto, ¿no? Entonces ahí hay muchos palos estratégicos que vamos a tocar, pero el primer trabajo como consejero delegado es, la C de consejero delegado es la cultura, y dentro de la cultura la seguridad psicológica, una mente en crecimiento. Y de hecho insistió mucho en las doctrinas de Carol Dweck de Stanford. Sí. Pues mira ahora, ¿no? Microsoft va con un tiro, absolutamente, ¿no? Increíble. Se le ha dado la vuelta completamente, ¿no? Es increíble, sí. Sí. Has comentado el tema de la mente, de la mentalidad. Mentalidad. Y entonces, de ahí quería comentarte que me hablaras un poco sobre la mente en crecimiento y la mente fija. Bueno, pues esto justamente, que además va muy asociado a la seguridad psicológica. No hay seguridad psicológica, probablemente tengas una mente fija. Hay seguridad psicológica, probablemente tengas una mente en crecimiento.
Entonces, todo el mundo tenemos una mente fija y crecimiento, porque esto es muy dinámico, ¿no? Yo puedo tener una mente en crecimiento para lo que hago, ¿no? Liderazgo, comunicación, pero puedo tener y tengo una mente fija para el bricolaje y, por supuesto, para la física cuántica, ¿no? Pero tengo una mente... Entonces, dicho lo cual, una mente en crecimiento, una mente fija, significa que la mente fija... Y esto también son subproductos de la educación, ¿no? De empoderar a lo mejor a los chavales desde pequeñitos de que eres el más cojonudo del mundo, eres una estrella y que el niño se lo cree, ¿no? Entonces, al final crees que la inteligencia y el carácter es fijo y que puedes mejorar, ¿no? Temas de inteligencia, de IQ, ¿no? Pero que no mucho, ¿no? Y sin embargo, la mentalidad fija dice que no. O sea, que la mente continúa... Bueno, es que esto está probado ya en neurociencia, ¿no? Que la mente continuamente está en crecimiento y que puedo ser más inteligente y puedo incluso mejorar mi IQ, ¿no? Pero no solamente es inteligencia, también hablo en muchos skills, mejoras y también en inteligencia emocional. Entonces, la mentalidad fija es una mentalidad que no me interesan los retos, tío. Si yo tengo... mi etiqueta, porque mi papá me la ha dicho, mi mamá me la ha dicho, y he sido el típico buen estudiante, todo académico, perfecto, pero estoy en un entorno más competitivo, estoy en un entorno donde la gente es igual o mejor que yo, o tengo un jefe que es más exigente. No me interesan los retos, tío, porque yo ya ahora no quiero exponer mi vulnerabilidad, porque rompes mi imagen de Mr. Wonderful. Y llevo muy mal el feedback negativo, y llevo muy mal los errores, porque los errores prueban de que no soy tan bueno. Entonces, Carol Dweck pone ejemplos de deportistas, ¿no? Por ejemplo, McEnroe, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas de McEnroe? sí, hombre, claro. Pues lo pone como mente fija, ¿no? O sea, incluso son personas incluso muy envidiosas y celosas. McEnroe decía que podía perder con quien fuera, menos con su hermano. Y era una persona que ponen excusas para... Era brutal. Ponen excusas para todo. Para todo, ¿no? Que sí, si el ruido, que si el micrófono, que si el viento que soplaba, que si la temperatura... Que, y al todo lo final, contrario a Nadal, ¿no? Un tío como Nadal hacía todo lo contrario. Eso es. Y parece que Alcaraz va por el buen camino. Ya. ¿Cómo sale Alcaraz diciendo, oye, es que lo he hecho mal y lo he hecho mal, punto, y hay que mejorar? Entonces es la mente en crecimiento. La mente en crecimiento dice, ahora todavía no he llegado al nivel que quiero llegar, tengo los estándares muy altos, pero llevo mejor el feedback negativo, llevo mejor los errores, ¿no? Y llevo mejor los retos. Es que para mí los retos es lo que me hace crecer, salir de mi zona de confort continuamente, ¿no? Y ese es el tema. Ya. Arturo, me gustaría preguntarte por prácticas diarias que tú sugieres para que los profesionales de cualquier empresa o organización mejoren en su desarrollo de liderazgo, ¿no? ¿Qué debe hacer una persona diariamente para ser un mejor líder o para ser mejor profesional, por decirlo así? Yo no voy a dar muchas, voy a dar 3 o 4 y que son las que creo que te pueden cambiar la vida, ¿no? Vale. Pero que no tienen por qué funcionar para todas las personas. Claro, por supuesto. Vale, la primera es leer mucho. Leer mucho, ¿vale? Pero claro, no todo el mundo tiene tiempo para leer. Y entonces, pues bueno. ¿Una hora al día? Sí, yo creo que hay que leer mucho y bueno, pues luego hay plataformas que te resumen libros como Linklist, en fin, pero hay que leer. Bueno, vale, no quiero leer, pues ve podcast, pero cosas con criterio. No te quedes además en el plano superficial, ¿eh? Podcast como este, por ejemplo. Como este, que es profundo, ¿no? Llevamos aquí no sé cuánto tiempo hablando ya. Y lo segundo, pues cuidarte mentalmente y espiritualmente. Cuando digo espiritualmente no me llevo a la religión, ¿no? Sí. Pero yo creo que la mente y espíritu van de la mano, ¿no? Y yo digo, pues un poco buscar ese sentido, ¿no? Que Aristóteles hablaba y que decía que es la eudaimonia. Es el crecimiento emocional, espiritual, o sea, es el crecer como persona, ¿no? Entonces, dentro de esto, leer aporta, sobre todo si lees cosas que te pueden enriquecer esto, pero yo te diría también, y yo lo recomendaría, y es que trabajaras muchísimo la atención. Y trabajar la atención es trabajar el mindfulness y la meditación, que tú bien conoces. Y estas dos cosas son importantes. Pues la tercera, y además el mindfulness, la meditación te puede dar otras cosas, ¿no? Como es que trabajar tus emociones. Sí. Que muchas veces nuestro estrés y nuestras emociones, pensamientos negativos nos los producimos nosotros, ¿no? Y entonces, pues bueno, eso te puede ayudar, ¿no? Y la última es, pues bueno, dormir mucho. Y digo dormir mucho, ¿no? Dormir bien, tener unas rutinas que son sanas, ¿no? Yo creo que escuché, por ejemplo, a directivos, ¿no? Hay muchos directivos, además que tienen estos directivos
estas rutinas es por algo, porque está funcionando, ¿no? Escuché a Patricia Botín, ¿no? Pero también yo creo que Jeff Bezos te va a decir lo mismo y te van a decir otros muchos. Personas que se acuestan pronto. Pero en España esto ya no funciona, ya tenemos un problema, ¿no? O sea, acostarse pronto, ¿vale? Y levantarse pronto. Pero, vale, si quieres, acuéstate tarde y levántate más tarde, pero tienes que dormir entre 7 y 8 horas. Dormir es importante. Ya. O sea, dormir, meditar y leer, ¿no? Vamos a decir No esos tres puntos, ¿no? Sí, bueno, evidentemente luego también está la comida y el ejercicio, ¿no? Pero bueno, todo esto. Yo diría que estas cosas, ¿no? Y todo se solapa y todo influye a todo, ¿vale? Ya. O sea, realmente si eres mejor persona, serás mejor líder, ¿no? Es que persona y líder van de la mano. No se puede liderar sin ser mejor persona y no se puede ser mejor persona, ¿no? Ya. Sí. Antes has comentado el tema de la ecuanimidad. Y claro, que entiendo que va contra el miedo muchas veces. Bueno, sí. Sí, podríamos decir que uno de los problemas que tenemos muchas personas, incluso unas más que otras, porque tienen un cuadro dentro de los 5 principales rasgos de la personalidad, hay uno, ¿no? Que eres más o menos neurótico, eres una persona que tiendes a generar más estrés o emociones negativas. Y esto suele ser genético, además, por la seriedad de tu madre o tu padre, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, tienes que preocuparte más. Y entonces, estas personas tienen un problema, y es que en general, todos tenemos un problema. Vamos a decir, todos nos preocupamos más, porque tenemos un sesgo de negatividad. Damos más importancia a lo negativo que a lo positivo. Pero hay personas que rumian los problemas, ¿no? Y entonces, este es el asunto. ¿Cómo podemos generar ecuanimidad, pero primero atención? Es decir, yo me estoy viendo cómo estoy entrando en un ciclo, ¿no? Entonces, cómo estoy generando este pensamiento, pero el pensamiento viene con una emoción y la emoción con el pensamiento, ¿no? Pues cómo puedes primero localizar la emoción a nivel físico sin juzgarla, ¿no? Esto es lo que te enseña el mindfulness o la meditación, ¿no? Sí. Y con la atención parar el estado de rumiar el problema, ¿no? Cuando estás más atento, generas muchísimas más emociones positivas que negativas y das mejores respuestas a los problemas. Digo, estar más atento es estar a lo que estás, ¿no? Que estar continuamente metiéndote en los problemas. Entonces, la ecuanimidad dice, tengo un estado emocional que no se ve alterado, pero bueno, claro que se ve alterado. O sea, no somos puros estoicos ni somos puros budistas iluminados, ¿no? Tenemos una capacidad superior al resto para no preocuparnos por los problemas que no podemos cambiar. Y sí cambiar los problemas que podemos cambiar, ¿no? Y notar la diferencia, lo que he dicho. Entonces, pero también tienes la capacidad de generar más emociones positivas que negativas. O sea, tienes que tener una cosa clara. Nuestras mentes, esto en palabras de Rick Hanson, que es un neurocientífico muy importante, neuropsicólogo muy importante, que dice que nuestras mentes somos un velcro para las emociones negativas o por los procesamientos negativos y un teflón para lo positivo. Entonces, tienes que quedarte más con las emociones positivas, pero mantener y aprender de las negativas sin escalarlas. Porque las negativas tienen que estar y están por una razón. Están, claro. No compramos la psicología barata y que te tienes que sentir mal por sentirte mal. Sí, claro. Claro. Y luego está el tema de la visualización y todo esto, ¿no? Que eso ya es, o sea, es decir... Sí. Yo, por ejemplo, en la parte de coaching, la visualización se puede utilizar en todo, pero la parte del coaching, sobre todo cuando tengas esa conversación difícil, por ejemplo, con esa super gallina que tienes en el equipo. Una de las reglas de las conversaciones difíciles es que no tienes que pretender controlar la reacción de la otra persona. O sea, tú le estás diciendo que tiene un problema, se lo estás diciendo con compasión porque quieres ayudarle, pero tú no puedes controlar la reacción. La reacción puede ser que se ponga a llorar o que se ponga agresiva. Pero tú, antes de esta conversación, has visualizado las dos reacciones. Estás preparado para que se ponga a llorar o estás preparado para que, en cualquier caso, bueno, pues ya está, lo has visto, ¿no? Yo visualización también lo utilizo mucho en public speaking, cuando enseño a mis alumnos y a mis clientes a preparar público, presentaciones importantes y con, bueno, pues donde... la visualización es un pitch muy importante con clientes muy importantes, con directivos. Bueno, pues tienes que hacer visual. Hay que prepararlo. Aquí no hay negociación por esto. Preparar la presentación de una empresa, ensayarla muchas veces, pero también visualizarla, ¿no? Claro. Y visualizar, yo recomiendo muchas veces incluso visualizar una parte en la que te bloqueas y entras en pánico. Ya estás preparado para esto cuando sucede, y otra en donde triunfas exitosamente, ¿no?
Entonces esa es la visualización. Me gustaría que nos dieras 2 recetas o 3 para hacer que una conversación difícil no sea tan difícil. O para afrontar una conversación difícil y que de alguna manera, como la que acabas de dar, ¿vale? Y que de alguna manera valga al espectador cuando tenga que hacerla. Pues la comunicación es comunicación verbal y no verbal. Entonces, y dentro de la verbal no solamente son las palabras que utilizas, sino también el tono de voz. Entonces, hacer una conversación fácil es utilizar las palabras adecuadas, preparadas bien, el tono de voz adecuado. Ese tono de voz conlleva intenciones positivas. Coño, quiero ayudarte. O sea, es que mereces la pena. Joder, si no, no estaría en esta conversación, ¿no? Y un lenguaje no corporal también adecuado, ¿no? O sea, tiene que ir todo en sintonía, ¿no? Y sobre todo tener una intención positiva. O sea, quiero ayudarte. O sea, donde te ves, bueno, pues vamos a llegar ahí, vamos a establecer un plan, pero quiero ayudarte. Lo que al final tienes que generar es autoconciencia a la persona. Tengo un problema, una debilidad fatal, acuérdate que lo hemos dicho, pero no vale con eso. O sea, porque yo puedo decir, oye, ya sé que soy un problema, o ya sé que a veces me pongo como el bicho del pantano cuando se me critica a mí y tal, pero joder, es que soy como soy, que me quieran como soy. No jodas, tío. No, tienes que poner responsabilidad. Pero tú no puedes cambiar a las personas, ni tienes que pretender cambiar, tienes que crear el entorno adecuado, y ahí también entra la seguridad psicológica, para que la persona pueda decir, ostras, vale, voy a poner responsabilidad. Yo te voy a ayudar, te establecemos un plan, y vamos a medirlo y tal. Pero tú, macho, eso tiene que venir de ti. Claro. Vale. De acuerdo. Ahora quería ir, Arturo, más a tu faceta, digamos, de profesional, ¿no? Tú eres profesor de Instituto de Empresa, ¿no? Y de otras escuelas de negocios, pero principalmente de Instituto de Empresa, y vienes del mundo de la gestión hotelera, ¿no? O sea, que has tenido un cambio del mundo de la hostelería al mundo de la educación, ¿no? Por decirlo así, de altos directivos y tal. Me gustaría que nos contaras ese proceso, porque es un proceso interesantísimo y no es nada habitual estos cambios de carrera, ¿no? Pues yo siempre digo que todo sucedió en un momento de inflexión, en 2012, un mes antes de mi boda, además. ¿Sí? Me despidieron. Ajá. Yo llevaba un hotel independiente, un hotel importante en una zona de España y no estaba dando resultados, bueno, pues por la crisis que todos... En 2012, claro. 2012. La crisis brutal. Y el Consejo de Administración decidió que, bueno, pues para afrontar estos periodos turbulentos, pues era mejor contratar una cadena hotelera, y con toda la razón del mundo. Pero claro, la cadena hotelera tiene a sus directivos, ¿no? Y entonces, pues pusieron a sus directivos. Y yo me quedé en el paro. Y esto ya me había pasado alguna que otra vez, pero no tenía ningún problema, porque yo tenía un currículum muy bueno, es alumno del IE, del IES, mucha experiencia internacional, etc. Pero, no sé, y esto nos pasa a muchos, ¿no? 1 mes, 2 meses, bueno, luna de miel, 3 meses, 4 meses, y que no conseguimos trabajo. Yo a lo mejor tenía unas expectativas diferentes, lo que te podía surgir, pues 5 meses, 6 meses, 7 meses, coño, 8 meses, 9 meses ya empiezan a minarte psicológicamente. Claro. Y entonces decidí probar, pero siempre manteniendo, ¿no? que llegaría a la dirección otra vez, ¿no? Que encontraría un proyecto. Y empecé a probar. Y esto nos pasa a muchas personas. O sea, el propósito de vida no lo encontramos porque de repente, ¡pum!, aparece, sino porque nos movemos y empezamos a hacer algo que nos gusta y nos encanta y nos apasiona al final, ¿no? Y entonces poco a poco empecé a dar clases, cada vez me gustó más, me enganchó. Clases, formación, y entonces hay un componente sobre todo que a mí me apasiona, ¿no? Y además yo, de haber sido un desastre como estudiante de pequeño, ahora pues devorar libros continuamente. Entonces hay una parte de mi trabajo que es dar clases, pero la parte que más todavía me interesa o me apasiona es preparar esas clases, ¿no? Preparar esos contenidos, ¿no? De muchísima lectura detrás, donde pues, es devorar libros, disregar artículos, ideas, pero estar pues mucho tiempo pico y pala. Y luego dar las clases, ¿no? Y entonces dar clases, pues digo que se convirtió en mi propósito porque creo que hay una persona, hay una académica muy interesante que se llama, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es una profesora de Yale. Sí. Que dice que en los trabajos hay 3 clases de personas, las personas, tres grupos, ¿no? Y además es un 33, 30 y pico, 30 y pico, 30 y pico. Es decir, la gente que dice un trabajo, pues es lo que hay, tengo que hacerlo, pues estoy deseando que llegue el viernes, ¿no? Y cuando es el domingo estoy deprimido.
El segundo grupo de personas es personas que ve su trabajo como una carrera para progresar, para conseguir más títulos, más poder, crecer. Y yo creo que esto es compatible con la tercera también. Sí. Pero es la tercera, pero es de personas que ven su trabajo como un propósito. Es decir, oye, si a mí me tocara la lotería, yo no dejaría de trabajar. Claro, yo dejaría de dar a lo mejor no tantas clases. Pero yo daría clases. No me cabe duda. Nunca. O sea, encontraste tu propósito con la docencia. ¿No? Entonces, claro, para mí trabajar no es un trabajo, sino es... Entonces, claro, tienes que tener una mujer que te apoye, por supuesto, porque esto no es fácil, claro. Y tienes que buscar también el equilibrio entre familia, ¿no? A lo mejor eso es lo que tendríamos que recomendar en el paquete de directivos, ¿no? Hay que buscar el equilibrio entre... Y eso fue. Y desde entonces han pasado ya 13 años. ¿No? ¿Y qué consejo le darías a alguien que quiera empezar en el mundo de la educación, la docencia? Porque hay mucha gente que le gusta dar clases. Pues que pruebe dando clases, que pruebe dando clases. Además es que esto lo tendría que hacer... ¿Dando clases a cualquier Sí, bueno, una cosa es llevar un programa y otra cosa es hacer una clase como profesor visitante. Y entonces esto lo puedes hacer perfectamente. Prepárate una clase, pero prepáratela. No metas una chapa por meter una chapa. Prepáratela, que tenga un mensaje, que tenga una estructura. Comparte unas experiencias también. Entonces hay muchas empresas que a sus empleados, a sus directivos les obligan, ¿no? Les empujan para que den clases. Estoy pensando en IDEO, ¿no? IDEO, que es la empresa de diseño más popular que hay en el mundo. Y que, bueno, pues muchos de sus trabajadores dan clases en Stanford, ¿no? Pero bueno, en otras... Sí, ya. Oye, Arturo, si solo tuvieras 2 horas a la semana para trabajar, porque por diversas circunstancias no podrías trabajar más, porque a mí me gusta mucho enfocarlo al tema de la productividad, en esas 2 horas, ¿qué harías para seguir dándote la vida? Dirías, solo tengo 2 horas. Solo tengo 2 horas. Solo tienes 2 horas. Wow, es una pregunta que tiene... Me pillas. ¿Qué hago yo en 2 horas? Sí. O sea, si tienes que... Porque es llevarlo todo a la mínima expresión. La famosa ley de Pareto, ¿sabes? Vale, pues entonces utilizaría 30 minutos o 40 minutos para leer. ¿Sí? 20 minutos para repasar lo leído. Llevamos 1 hora, 1 hora y 10, ¿no? Sí, te quedan 60. ¿Cuánto? Te quedan 60 minutos. 20 minutos para condensar las ideas y preparar, hacer síntesis e intentar agrupar esas ideas con otras ideas de alguna manera, ¿no? Sí. Innovar o contar las ideas de otra manera. Ajá. Y lo último, daría 15 minutos para preparar a lo mejor ese speech. Sí. ¿Y ¿cuánto vamos? ¿Y la otra media hora? ¿Te quedan 30 minutos más o menos? Dar la clase. Dar la clase, la formación o la charla. Claro. Ya teniendo cliente, porque si no tuvieras cliente ya cambiaría, ¿no? Claro. Este es mi problema. Y entonces yo no soy el gran ejemplo, porque yo soy muy mal vendedor. Y todos somos buenos en algo y malos en algo. Nos gusta hacer una cosa y no nos gusta hacer otra. Sí. A mí no me gusta vender. Y bueno, pues por eso muchas veces pues podría tener más clientes de los que tengo, pero no me gusta vender. O sea, no me gusta venderme. Y es curioso, porque eres un comunicador nato. Sí, pero yo creo que el tener que mandar un mail, ¿no? Esa venta a puerta fría, contactar a una persona en LinkedIn, lo hago. Pero es que además es que luego hay una personalidad que ayuda y otra no. A mí cuando no me contestan ya me afecta, ¿no? Es un poco como hay otras personas que no, que son... Ahí no me afecta. Sí, te entiendo. Evidentemente esto lo he trabajado, ¿no? Sí. Y quería preguntarte también, dentro del mundo de la educación, de la comunicación, de cómo gestionar a un jefe, de cómo, ¿no? De todo lo que hemos estado hablando en el podcast, ¿cómo crees que la inteligencia artificial y las nuevas herramientas afectan a todo esto? Bueno, yo todavía no tengo este campo demasiado explorado, pero ya lo tengo algo explorado. Y es increíble cómo a través de la inteligencia artificial y sobre todo, bueno, tenemos a 2, ¿no? ChatGPT y tenemos... Copilot, tenemos Gemini, bueno, pero yo digo para trabajar las ideas, tenemos DeepSeek, ¿no? La China. Sí, la China. Yo utilizo las 2. Y cuando preparo una clase, cuando preparo una charla o cuando preparo un post, ¿no? En LinkedIn, para mí es genial a la hora de buscar ejemplos, analogías, metáforas e historias. Pero cuidado. Lo que te da es un marco de referencia para
cambiar ciertas cosas. O sea, si tú esperas meter una serie de parámetros en ChatGPT y después replicar eso como un papagayo, no va a funcionar. Igual que Copilot, ¿no? Y muchas herramientas que te dicen que te pueden sacar los slides, los PowerPoint ya directamente. No, eso es una porquería, porque no cumple con los criterios no vale. Vale, o sea, vale. Un PowerPoint requiere una serie de reglas de qué contenido puedes meter, qué cantidad de contenido, y sobre todo tiene que ser muy, muy gráfico el diseño. Vale. ¿Y tienes algún proyecto, algo que estés ahora trabajando, algo que vas a sacar, algún libro? Pues no, yo sigo trabajando muchísimo en mis... bueno, pues he decidido publicar en LinkedIn o en YouTube. He decidido publicar... Píldoras, pues, ¿no? Sí, píldoras, pero píldoras de 7-8 minutos, si fueran pequeñas charlas. O sea, tiene muchísimo trabajo detrás, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, esto me grabo, a veces con audiencia, a veces sin audiencia, y entonces pues esto es lo que estoy haciendo. Y este es el más a corto plazo. A largo plazo seguramente que publicaré otro libro. Muy bien. Y sí, tanto en comunicación como en liderazgo. ¿Y dónde te puede encontrar la audiencia? Si te gusta pues en mi perfil de LinkedIn, sí, en Arturo Cueñas Soler, o en mi perfil en mi web, YouTube, ¿no? en mi web, por supuesto, arturocueñas.com. Que es arturocueñas.com. Bueno, ahí tengo también mi canal de YouTube, ¿no? Perfecto. También está ahí todo. Ajá, muy bien, fantástico. Muy bien, Arturo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un gustazo y nada, oye, como siempre nuevo libro, pues ya nos veremos por aquí. Un ¿vale? placer. Un placer. Gracias. En esta charla, Arturo nos ha dado una verdadera masterclass sobre conceptos que son muy útiles, desde cómo gestionar la empatía, el liderazgo y cuestiones más profundas desde la entropía, el orden, etcétera, etcétera. Hemos profundizado también en ámbitos tan relevantes como la comunicación directiva, el liderazgo, seguridad psicológica y el cómo manejar a un jefe tóxico en todas sus variantes. Y sobre todo nos ha dejado claro que contamos con muchas herramientas para mejorar como profesionales, desde la lectura, la meditación, el dormir bien y pronto y el hacer ejercicio. Espero que te haya gustado el episodio de hoy. Si quieres ayudar a que el podcast siga creciendo, recuerda que puedes suscribirte en elaprendedor.com. También puedes recomendarlo en tu entorno, en las plataformas de podcast o en redes sociales. Si quieres contactar con el podcast, no dudes en comunicarte conmigo en hola@elaprendedor.com o en las redes sociales del podcast. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos muy pronto.